Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las gramáticas funcionales de Simon Sinek. Esta presentación está basada en un artículo de la gramática funcional de Dick, escrito por la filóloga Ligia Ochoa Sierra. Entonces, este artículo pues pretende hacer como una presentación, una visión sistemática general y coherente al modelo propuesto por Dick. Y pues para ello pues vamos pues primero a hablar sobre lo que hace, sobre quién fue Simon Dick, qué aportes dio a la literatura como a la lingüística como tal. Y pues luego se va a escribir lo que son las características generales de lo que son las gramáticas funcionales, describir como la estructura del modelo y pues los que son los principios de la metodología y cómo se aplica en el área de la programación. Entonces, el primer tema del que vamos a hablar es de la biografía de Simon Dick. Simon C. Dick, o pues su nombre como tal es Simon Cornelis Dick. O sea, él nació en 1940 y pues por cuestiones de salud fallece en 1995. Pues es bueno, fue un lingüista holandés, ocupó la cátedra lingüística en la Universidad de Ámsterdam por más de 25 años. La empieza a ocupar en 1969. En 1970 hace su primera publicación sobre los principios de lingüística general. Esa publicación la hizo en conjunto con su colaborador Eneko Ig, como pues será su primer libro de introducción que se iba a realizar a lo que iba a ser todo el trabajo de su vida. En 1989 formalmente hace la primera publicación de su libro, The Theory of Functional Grammar, que fue pues lo que, como ya lo he dicho, lo que se basa en la presentación y obra de Simon Sinek. Pero lo que pasa en 1994 es que ya por cuestiones de salud tiene que dejar su carrera y empezar a cerrar su ciclo de como lingüista hasta que en 1995 fallece. Pero pues como que lo que importa realmente es que su obra de toda su vida finalmente se publica y se hace 2 años después de su muerte, que en la segunda parte de su libro The Theory of Functional Grammar. Entonces pues ya entrando en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues vamos a hablar lo que son las gramáticas funcionales. Pero para poder hablar bien de lo que son las gramáticas funcionales, tenemos que hacer primero como un preámbulo muy pequeño sobre qué es gramática. Gramática se define como el conjunto de reglas y principios que gobiernan en sí el uso de un lenguaje muy determinado. Así cada lenguaje tiene su propia gramática. La gramática se divide en 4 niveles, que son el léxico semántico, el sintáctico fonológico, el fonético fonológico y el pragmático. Aunque Simón sí, pues en general hablando de su teoría, él decía que la lingüística debería ocuparse solamente de lo que son dos reglas, que son ambas de naturaleza social. La primera regla en este caso, él dice que se deberían agrupar en lo que es la parte pragmática y ya después hablar más exactamente lo que rigen las expresiones lingüísticas, que son ya cuando se utilizan como un instrumento de este tipo de actividad cooperativa. En ese otro grupo pues encierra estas tres, que son el léxico semántico, fonético y fonológico, y el sintáctico formológico. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las gramáticas funcionales de Simon Sinek. Esta presentación está basada en un artículo de la gramática funcional de Dick, escrito por la filóloga Ligia Ochoa Sierra. Entonces, este artículo pues pretende hacer como una presentación, una visión sistemática general y coherente al modelo propuesto por Dick. Y pues para ello pues vamos pues primero a hablar sobre lo que hace, sobre quién fue Simon Dick, qué aportes dio a la literatura como a la lingüística como tal. Y pues luego se va a escribir lo que son las características generales de lo que son las gramáticas funcionales, describir como la estructura del modelo y pues los que son los principios
de la metodología y cómo se aplica en el área de la programación. Entonces, el primer tema del que vamos a hablar es de la biografía de Simon Dick. Entonces, Simon Sinek o Simon Sinek o pues su nombre como tal es Simon Cornelis Dick. O sea, nació en 1940 y pues por cuestiones de salud fallece en 1995. Pues es bueno, fue un lingüista holandés, ocupó la cátedra lingüística en la Universidad de Ámsterdam por más de 25 años. La empieza a ocupar en 1969 y aproximadamente en 1970, no, y en 1970 indica los principios de lingüística general, que en 1970 hace su primera publicación sobre los principios de lingüística general. Esa publicación la hizo en conjunto con su colaborador Eneko Ig, como pues era su primer libro de introducción que se iba a realizar a lo que iba a ser todo el trabajo de su vida. En 1989 formalmente hace la primera publicación de su libro, The Theory of Functional Grammar, que fue pues lo que, como ya lo he dicho, lo que se basa en la presentación y obra de Simon Sinek. Pero lo que pasa en 1994 es que ya por cuestiones de salud tiene que dejar su carrera y empezar a cerrar su ciclo como lingüista hasta que en 1995 fallece. Pero pues como que lo que importa realmente es que en su obra de toda su vida finalmente se publica y se hace 2 años después de su muerte, que en la segunda parte de su libro The Theory of Functional Grammar. Entonces pues ya entrando en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues vamos a hablar lo que son las gramáticas funcionales. Pero para poder hablar bien de lo que son las gramáticas funcionales, tenemos que hacer primero como un preámbulo muy pequeño sobre qué es gramática. Gramática se define como el conjunto de reglas y principios que gobiernan en sí el uso de un lenguaje muy determinado. Así cada lenguaje tiene su propia gramática. La gramática se divide en 4 niveles, que son el léxico semántico, el sintáctico fonológico, el fonético fonológico y el pragmático. Aunque Simon sí, pues en general hablando de su teoría, él decía que la lingüística debería ocuparse solamente de lo que son 2 reglas, que son ambas de naturaleza social. La primera regla en este caso, él dice que se deberían agrupar en lo que es la parte pragmática y ya después hablar más exactamente lo que rigen las expresiones lingüísticas, que son ya cuando se utilizan como un instrumento de este tipo de actividad cooperativa. En ese otro grupo pues encierra estas tres, que son el léxico semántico, fonético y fonológico, y el sintáctico formológico. Ya entre los principales tipos de gramática o enfocos en el estudio de la gramática que tenemos y vamos a explicar en esta presentación son estos 3 tipos. Por un lado es la gramática descriptiva, que es la que trata de describir en general la lengua que se vincula directamente a lo que es el hablante y trata como de proveer ciertas reglas para el uso de las palabras y como la comunicación que va a tener entre la comunidad del hablante y pues ya se determina si va a ser como correctamente aceptada dentro de la comunidad o no. Por otro lado tenemos la gramática generativa, que esta ya es como a través de una serie de patrones empezar a generar entre gramáticas en lo que es un lenguaje pero que ya sea como un poco más formal. Y la que ya son las gramáticas formales, agrupación como ya de lenguajes formales que uno saca en los lenguajes de programación o digamos los lenguajes formales como en el lenguaje matemático, esto ya se agrupan en lo que son las gramáticas formales, que ya es una sintaxis como que ya es un poco más formal para que se entienda como en la representación que quiere dar un lenguaje en específico. Y ya entra el tipo de gramática en que vamos a enfocar, pues es la gramática funcional. Y pues esta gramática tiene 4 pilares fundamentales. La gramática de Valencias, que es como la que le da
valor a ciertas estructuras en el léxico de un lenguaje. El estructuralismo funcional, entiéndase como funcionalismo, el uso que ya se le puede dar a un lenguaje, o ya que ya es como una herramienta de interacción social. La gramática sistémico-funcional, la gramática del papel y la referencia, así pues como está aquí cada uno de los autores de estos tipos de gramática. Y pues todas estas gramáticas lo que tienen como un denominador para la que hayan sido la base de las gramáticas funcionales es que es la función principal del lenguaje, es la comunicación entre seres humanos. Entonces, como lo decían las gramáticas especiales, era que este es el principal objetivo de la gramática. Y pues que la lengua es un instrumento de interacción social. Cuando estamos tratando con la teoría de gramática funcional, esta teoría es una teoría ascendente, donde empieza su punto de partida como tal, son lo que son la lógica de predicados, o sea, todo lo que son predicados y términos, y todo esto como que se va, empieza a armarse a través de niveles hasta que arman una estructura totalmente especificada. Sí, este componente gramatical consta de otros tres subcomponentes fundamentales que son donde se va a centrar todo, va a ser todo el eje de esta presentación, que son el fondo, la estructura de la cláusula y el componente expresivo. El primer componente del que vamos a hablar es el fondo. En este componente es donde se reúnen todos los lexemas de la lengua. Sí, en el pues se encuentra lo que es el lexicon, que es lo que contiene los predicados, términos básicos y lo que son las reglas léxicas, que son los que que se van combinando entre sí para ir formando reglas de la lengua. Tengan en cuenta que hay que tener en cuenta que los predicados y términos se asimilan por el individuo durante el aprendizaje de la lengua materna, y estos son y los de términos y los predicados y términos todos son derivados creados por el hombre en base como a las reglas propias de su lengua. Y la forma correcta de definir predicado es que es la parte de una oración que forma con el sujeto los aspectos básicos de la oración. Se ve qué es lo que hace y acerca de qué. Y los términos son expresiones con potencial referencial, es decir, expresiones que pueden usarse para referirse a entidades en algún mundo. Y ya con eso tenemos el componente, pues de lo que es el primer componente, que es fondo, y ya empezamos a hablar de lo que es la estructura de la cláusula. Entonces, la estructura de la cláusula se divide en tres, tiene tres niveles. El primero que son predicación, proposición y cláusula. Entonces empezamos por predicación. La predicación se divide en tres subniveles, que el primero de ellos es la predicación nuclear. Así que cuando hablamos de la predicación nuclear, pues ya tenemos el predicado principal y entre sus parámetros, pues, y ya cuando se le empiezan como a agregar otro tipo de argumentos para que le empiecen a dar otro tipo de semántica al predicado, pues entonces se le agregan como más términos o elementos opcionales, que en este caso los vamos a llamar satélites. Entonces ya el contenido de la predicación nuclear deriva entonces del significado del predicado, y el significado o significados de los argumentos que a él pertenecen y que desempeñan una función semántica determinada con respecto a este predicado. Un ejemplo de este sería como el verbo dar, ¿sí? Porque o sea, funcionalmente, o sea, dar, acá quien da, quien recibe y qué, ¿sí? Y ya cuando le agregamos es como términos satelitales sería como el cuándo y el objetivo al que se le con el que se le dio. Entonces, digamos, aquí tenemos Santiago el fin de semana le dio a sus padres las herramientas para que arreglara el carro. Entonces aquí quien da viene siendo Santiago, a quien da viene siendo el papá, y lo que le da son las herramientas. Y ya lo que es el fin de semana, para que arreglara el carro, ya son satélites o cosas opcionales que se le van agregando a los predicados. Entonces ya la predicación nuclear lo que trata de definir son las relaciones que tienen entre el verbo que se le quiere decir con la relación semántica que tenga hacia hacia los argumentos que tenga ese predicado. Y pues este grupo de cosas, o sea, cuando se hace esa formulación de un verbo predicado con sus componentes, a eso se le llama un estado de cosas. Sí, y ya cuando se formaliza, da la de otro subnivel de la predicación, que ya es la predicación central, que ya entonces se agrupan
los elementos opcionales que se le agregaron al predicado ya entre operadores y satélites para darle como un formalismo más central a la función. Y su función pues es aportar diferentes modificaciones a cada uno de los estados, contribuyendo, o sea, o sea, es como formalizar parte por parte, digamos, cuando se está programando que se define una función en programación y se le agregan sus argumentos y esos argumentos pueden cambiar a través del tiempo, pero entonces dependiendo del argumento que tenga la función tiene un significado diferente o va a dar un resultado diferente esa función de lo que se nos puede presentar en programación. Entonces esa es como la formalidad que se le da cuando se agrupan estos argumentos en ciertas en, pues en ciertos grupos, valga la redundancia. Y ya cuando se extendía, ya cuando a esa predicación se le quieren especificar más cosas. Si ya no solamente hablar de lo que son los satélites y los satélites que le dan como otro significado a la predicación, sino también ya se le agrega lo que son tiempo, lugar y los cuantificadores. Un ejemplo, digamos, Juan ama María, o un cuantificador sería Juan ama María muchísimo. ¿Sí? Entonces la aplicación extendida designa un estado de cosas que puede ser ubicado en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? A medida como que se va agregando más partes a la predicación, va dando como lugar a especificar más partes del lenguaje en un formalismo mucho más rígido. Sí, entonces un predicado ya junto con los elementos obligatorios exigidos por él, los argumentos, digamos los mismos argumentos que digamos usamos en una función cuando estamos programando para llamarla y generar más funcionalidad al código, ya vienen exigidos por los argumentos y con los elementos opcionales satélites ya se forma una predicación. Entonces que se viene siendo el primer nivel de de la estructura de cláusula de la gramática funcional. Ya el siguiente nivel ya hablamos es de proposición. Cuando hablamos de proposición, o sea, se le designa ya es cuando ya es un hecho posible. Cuando hablamos de una proposición es que puede ser verdad o puede ser falso. Y pues ya dado el conocimiento que tenga el hablante, puede ser como creído, puede ser negado. Ya se le da como un argumento evaluado en función de su veracidad. Y ya eso nos da paso al tercer nivel, que es la cláusula. Que la cláusula ya la asignación de funciones pragmáticas, ya cuando se tira más hacia la práctica del lenguaje, que dan al inicio del nivel interpersonal al siguiente nivel de la cláusula que se obtenga de un acto del habla. Como esto se trata mucho de lo que la lengua tiene como instrumento en el hombre para comunicarse, entonces ya después de haberse formalizado la gramática en ciertos niveles de lo que ya hemos mencionado, de nuclear, central, extendido, o sea, como los otros niveles de predicación y proposición, ya es como que se puede formalizar en cierto modo y ya este nivel este nivel de cláusula da inicio a nivel ya al interpersonal, ya se haya formalizado, ya pasamos a la parte de comunicación que designa al habla. Ya cuando los predicados han formado todas las estructuras sintácticas de complementación con todo lo que son los términos, predicación, proposición y cláusula, todas esas estructuras ya adquieren una forma que se le llaman los marcos predicativos. Los marcos predicativos no se almacenan como un componente como aislado, sino como que se asocian a todas las estructuras sintácticas que se pueden formar con, con los diferentes lexemas de la lengua. Entonces el marco predicativo se agrupa en dos, lo que es el predicado y los argumentos. Y pues entre los argumentos, cada argumento puede tener la valencia cuantitativa, que es como según el predicado, cuántos argumentos tiene ese predicado, o la valencia cualitativa que ya habla de la función semántica que cumplen estos argumentos. Entonces ya por otra parte el marco predicativo proporciona la información sobre el predicado, llámese su forma léxica, lo que es si es un verbo, un infinitivo, un gerundio, la categoría sintáctica a la que pertenece, el número de argumentos que requiere, pues como ya vimos, eso no lo da lo que es la parte de valencia del argumento, por eso es que se hablaba que la gramática de valencia es todo que influir en esta gramática, las restricciones léxicas que tenga la gramática y las funciones semánticas que establezca cada uno de esos argumentos. Entonces, digamos, un ejemplo que tenemos acá es amar. Entonces, los agentes que componen el verbo amar viene siendo un humano que es el que ama y a quien ama, que viene siendo pues el paciente dentro de la estructura.
Entonces ya cuando el marco predicativo ha recogido todas las propiedades combinatorias que tiene la gramática y ya le saca como un significado a cada una de las piezas léxicas, digamos aquí en humano ya le da el valor. Amar Pepito, ama a mamá en la parte de animado. Entonces pues todas estas propiedades combinatorias y el significado de cada una de estas piezas léxicas constituyen el léxico y define las propiedades semánticas fundamentales de la expresión lingüística. Y todo esto pues cuando se agrupa nos da un estado de cosas. Los estados de cosas pueden dividirse en cuatro tipos según dos parámetros que los diferencian: el dinamismo y el control. Si un estado de cosas es dinámico cuando de un modo u otro implica una transición de un estado a otro, digamos, Juan corría por el parque o Juan permaneció o Juan se cayó. Sí, entonces ahí, antes primero estaba en un lugar y luego pues estaba en el otro. Sí, en contraposición, digamos, un estado ya no es dinámico cuando no implica ningún cambio. Digamos, Juan se estuvo en la silla, Juan es gordo, ya son cosas que son así y ya implican como que las entidades están implicadas y son las mismas en todos los puntos de expresión. Sí, y un estado de cosas tiene un rasgo de control cuando ya las entidades implicadas es controlador. Digamos, Juan corría, sí, aquí digamos en el mismo ejemplo de Juan corría por el parque, pues ya Juan es el que controla la situación, o Juan controla si quiere seguir en la silla o no. Y pues si Juan se cayó fue puesto que no pudo controlar la situación y se cayó y pues tampoco ha podido controlar ser gordo o no ser gordo. Entonces pues ya digamos cada uno de los estados, o sea, los cuatro tipos de estado de cosas son cuatro, digamos, en estado, cuando la situación es controlada y no es dinámico, o sea, cuando Juan es gordo. En proceso, cuando el estado de cosas es dinámico y no controlado, que cuando Juan se cayó. Y de posición, cuando el estado de cosas es dinámico y la situación está controlada, digamos, Juan permanecía en su silla. Y de acción, el estado de cosas es dinámico y controlado, así como que cada una de las combinaciones que se van dando. Entonces, toda esta tipología provee las bases para la distinción entre argumentos y satélites y ya sirve para determinar las funciones de nucleares semánticas. Y muchas gracias por la atención prestada. Espero pues que hayan entendido sobre las gramáticas funcionales y pues aquí está la fuente de información que utilicé para esta exposición. Gracias.